Ya estamos de vuelta en CNN Chile y como les hemos estado contando y ustedes saben, el día lunes regresan los niños y niñas a clases y sobre este tema vamos a conversar porque fíjense que las universidades Católica y de Chile publicaron su cuarto reporte de monitoreo escolar en la pandemia. El reporte constató la tendencia a la baja en la asistencia promedio diaria de los estudiantes a los establecimientos educacionales durante los últimos meses. Por eso ya estamos en contacto con el investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Buen día. Hola, José Miguel, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes ya, 12:05. Ha ido avanzando esta jornada de día sábado 23 de julio, que ha estado cargada de hartas informaciones. Juan Pablo, partamos la conversación durante esta entrevista. ¿Cuál es la principal y gran conclusión de este estudio para poder entender por qué califican la situación como una catástrofe educacional? Mira, este estudio sobre este monitoreo que estamos haciendo desde marzo del 2021 y que hemos continuado haciéndolo cada mes en el sistema escolar, es un monitoreo que le preguntamos a las directoras y directores de escuelas, liceos y jardines infantiles cómo está siendo el proceso de reapertura, porque obviamente la pandemia le pegó al planeta completo en forma muy agresiva. Y el primer semestre del 2020 hubo un cierre generalizado y paulatinamente, en forma muy heterogénea, los países fueron reabriendo durante el segundo semestre del 2020 algunos, una gran mayoría en forma masiva el 2021. Sin embargo, un elemento muy importante de esta voz de los directores y directoras tiene que ver también con la evidencia comparada. Acaba de aparecer un reporte de UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial hace 2 semanas. Ellos están monitoreando semestralmente sobre la situación de la pandemia, pero en este reporte de hace 2 semanas consolidan el conjunto de investigaciones a nivel mundial sobre los efectos que tiene en el marco de los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes. Pero para que lo grafiquemos, Juan Pablo, por ejemplo, usted en otra entrevista que leía días anteriores decía que, por ejemplo, 25 días de inasistencia pueden equivaler a 1 año de pérdida en cuanto al aprendizaje. Efectivamente, José Miguel, pero no es 25 días, son 25 semanas. 25 semanas, ya. Sí, piensa tú que en general los sistemas escolares están alrededor de 32, 33 semanas, 35 semanas al año. Este reporte que te estoy contando, el resultado más sustantivo que tiene, da cuenta justamente de lo que tú acabas de decir. La variable más importante que afecta la pérdida de aprendizaje de la pandemia es la no presencialidad. Es decir, cada semana de no presencialidad, más allá de la educación a distancia, el planeta completo, Chile también, cada escuela, liceo, jardín infantil hicieron grandes esfuerzos, heterogéneos en sus resultados, sobre el tema de educación a distancia y después híbrida. El resultado, la principal conclusión es que la educación de verdad relevante para que genere desde el punto de vista de desarrollo socioemocional, habilidades interpersonales y también aprendizaje, es la educación presencial. Tiene un enorme costo que se acumula en la falta de presencialidad en el tema educativo. Y por ende, el resultado que tiene ese estudio, lo que está diciendo es que cada semana aproximadamente de no presencialidad afecta adicionalmente, en términos promedio a nivel mundial, 4% de lo que aprenden los niños en un año regular. Por eso el tema que estiman de 25 semanas. Cuando lo llevamos al año 2022, ¿verdad? Porque el año 2020 la asistencia fue mínima, claro. Casi todas las escuelas tuvieron que estar cerradas. El 2021, sin embargo, se reabrieron masivamente las escuelas. Sin embargo, la asistencia fue muy paulatina, muy gradual. Para que tengas un contexto, el promedio de asistencia en Chile durante el año 2021 fue de apenas 22%. ¿Y en un año normal, Juan Pablo, para establecer la comparativa? ¿Qué cosa? Disculpa. ¿Y en un año normal, cuál es el porcentaje de asistencia para establecer esa comparativa? Mira, la asistencia promedio de Chile, con los datos públicos que existen, es de 92%. Esa es la asistencia de Chile antes de la pandemia, cuando tomamos el año 2018, 2019, cuando tú quieres comparar. Sin embargo, lo que tenemos durante el primer semestre del 2022, que es el que nos importa, que de verdad el tema anterior era una situación muy particular. Bueno, el año 2022 lo que estamos en promedio es alrededor de 70%, es decir,
lo que tenemos es una baja asistencia, a pesar que todo el sistema está abierto, que estamos con las vacunas en forma masiva, que tenemos mucha evidencia, que todos los colegios están haciendo grandes para esa presencialidad. ¿Y cómo evalúan las medidas que ha levantado el Ministerio de Educación en esta materia, particularmente lo que pasó hace pocas semanas con el adelantamiento y la extensión de las vacaciones de invierno? Mira, el tema del monitoreo, que es la voz de los directores y directoras, como la última evaluación fue al comienzo de junio, todavía no tenemos el tema de la percepción que tienen los directores. Recién, piensa tú que esta es una encuesta que aplicamos, enviamos juntos con el Ministerio, es decir, las dos universidades junto con el Ministerio en el caso del tema escolar y con la Subsecretaría de Educación Parvularia para el caso de los jardines infantiles. Cuando lleguemos a la primera semana de marzo, hemos quedado con el Ministerio de enviar la encuesta esa semana para preguntar por la semana que viene, esta primera semana de regreso a clases, y obviamente vamos a preguntar cómo perciben los directores y directoras lo que fue este proceso y esta reapertura del segundo semestre. Claro, pero independiente del tema puntual de las vacaciones de invierno, ya desde el Ministerio se habían tomado medidas relacionadas al tema sanitario antes de las vacaciones, de hecho, cuando se vuelve a la presencialidad en el mes de marzo. Por eso también le preguntaba cuál es el análisis que se hace más allá de las vacaciones de invierno puntualmente. Mira, cuando se decidió se tomó esta decisión por parte de, en forma mancomunada, pero en primera instancia por el Ministerio de Salud, y fue acogido el tema de esa solicitud por el Ministerio de Educación, lo que nosotros indicamos que podría haber tenido mucha mayor diversidad, mucha mayor heterogeneidad. ¿Por qué? Porque en general hay un tema de grupos de riesgos diferenciados. Por ejemplo, lo que hemos estado viendo de los antecedentes que entrega el Ministerio de Salud es que hubo una reducción importante en los niños menores de 1 año. La situación del punto de vista de ciertas variantes, del punto de vista de variables respiratorias, es distinto en los niños más pequeños, menores de 5 años, a los que están en el primer ciclo básico, el segundo ciclo básico, el ciclo de educación media. Por lo tanto, podría haber sido un tema mucho más heterogéneo de por medio. También lo que se podría haber aprovechado es el tema de la educación híbrida, es decir, mira, tenemos el tema de la presencialidad como prioridad, pero durante este periodo podríamos tener una educación a distancia, algo que hicimos hasta diciembre del año 2021, es decir, las capacidades instaladas es verdad que es heterogéneo, pero lo que la evidencia nos está diciendo, y por eso el tema de este sentido de catástrofe, que es una referencia, ¿verdad?, a Naciones Unidas, que así denominó el secretario general cuando comienza el tema de la pandemia, sobre lo que podría generar la pandemia en educación, una verdadera catástrofe mundial, es que los efectos que estamos teniendo acumulados ya en el 2020-2021 nos dicen, cada día importa, cada semana importa. Sin duda. Cada esfuerzo que hagamos con cada niño, niña y joven es fundamental. Por lo tanto, la señal es que en lo posible no perdamos ningún día más y también hagamos los mayores esfuerzos entre todos para que las familias envíen cotidianamente a sus hijos y a sus hijas a las escuelas. Claro, Juan Pablo, lo último, porque estamos en el tiempo, bueno, este impacto no solamente es a nivel de conocimiento, sino también socioemocional, y ha sido evidente eso en niños y niñas durante este año 2022. Sobre ese tema en particular, ¿qué nos explica, qué nos entrega este reporte? Bueno, mira, este reporte le pregunta a los directores y directoras, tanto en términos de aprendizaje como en términos socioemocionales, que son dos elementos que van de la mano. Lo que nos están diciendo los directores y directoras es que el 80% de sus estudiantes, piensa que lo responden 1.500 directores y directoras de escuelas, el 80% de los casos hay un incremento del deterioro de las condiciones socioemocionales en el sistema escolar chileno en términos transversales, y que ese porcentaje es más alto aún en los niños mayores, especialmente en el segundo ciclo básico y en los estudiantes de enseñanza media. Sin duda, ese tema también hay que prestarle mucha atención. Juan Pablo.